La salud mental de nuestros jóvenes es un tema de todos los días y ha cobrado vigencia más recientemente. Hoy tenemos a una psicóloga de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños, Daliana Vargas, que nos va a ayudar a explorar ese territorio aquí en Estar Bien, porque no es sencillo, a mí no me parece tan sencillo meternos a hablar de la salud mental con un enfoque, Daliana, dedicado a los trastornos alimentarios, que son una de las señales que dan nuestros más jóvenes cuando algo dentro no está bien. Así es. En este momento se considera que los adolescentes es como la tercera causa de muerte, ¿verdad? En cuanto a salud mental, que los afecta. La primera claramente puede ser el suicidio, ¿verdad? Sí. Pero los trastornos de la conducta alimentaria creo que por muchos años no se han visibilizado, ¿verdad? Entonces creo que es de gran valor poder tocar ese tema. Y como muchas cosas de salud mental a veces le tenemos miedo. ¿Cómo podemos entender cuando hablamos de trastornos de la alimentación, que muchos a veces de no solo estar gordo o flaco, ¿verdad? Va más allá de eso. Exactamente. Sí, un trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Porque inicia como con una raíz de una alteración de pensamiento que se va alimentando, por así decirlo, a lo largo del tiempo. Entonces, cuando ya vemos una restricción alimentaria o conductas como tendencias de purga o vómito, estamos hablando de que el trastorno está instaurado y tiene alrededor de 1 o 2 años de evolución. Entonces, muchos de nuestros jóvenes pueden tener estos tipos de pensamientos, estas preocupaciones de forma permanente, obsesivas, que afectan el día a día y no nos estamos dando cuenta. Y lo podemos ir notando con conductas muy sutiles y que nosotros podríamos hasta pasar por alto, no dándonos cuenta de que ya es un signo de alarma. Y qué preocupante es, tratándose de gente joven, que por ejemplo usted diga, ya, en esto no es de un día para otro, que se acumula por años. ¿Qué pudo haber sido o cuáles son los detonantes o los orígenes más comunes, más frecuentes para que ya un muchacho o muchacha empiece con trastornos de este tipo? Sí, estos trastornos son multicausales. Cuando ya llegan a la consulta podemos notar causas bases como desde bullying o historia de otros familiares que han tenido el mismo padecimiento. Muchas veces son los mismos padres los que han tenido el antecedente y claramente se van enseñando uno, ¿verdad?, por generaciones. También algo que es muy importante es el tipo de comunicación familiar. Muchas veces una de las raíces del trastorno está en los comentarios que se hacen entre la familia. Hay algo que le decimos fact talk, ¿verdad?, que es sobre este tipo de comentarios sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra imagen, que en la familia es muy usual, tal vez en una reunión familiar, que usted llegue y le digan qué bien que estás, te ves diferente, muy repuesta. ¿Cómo te has engordado, Angelita? Está muy pochotona. Algún que otro comentario de ese tipo, que en lo que es un niño en su primera y segunda infancia, en desarrollo y entrando a la fase del adolescente, no logra procesar bien, no logra tener una buena comprensión de ese comentario y claramente podría tener una alteración de esta idea y tomarlo de forma negativa. Claramente lo va alimentando con el paso del tiempo. El poder de las palabras, caramba. Exacto. Y ahora hablamos de una comunicación familiar, una reunión, de repente un convivio, un almuerzo, pero ahora con estos aparatitos donde ellos ven de todo, donde están los famosos influencers, ¿verdad? Ahí diciéndoles cómo seguir la vida. Eso, ¿cuánto aporta? Yo puedo decir que en este momento, en la dinámica social que tenemos, es un 90%. ¿Verdad? De afectación para los jóvenes. Hay demasiados, influencers, pero figuras públicas también que están demostrando su día a día y les presenta una imagen a veces falsa, ¿verdad? O muy pretenciosa, ¿verdad? Y nuestros niños y niñas y adolescentes en esa fase de crecimiento
crean falsas expectativas también de un estilo de vida poco realizable y les genera ese shock entre su realidad y lo que desean tener, que claramente no es comparable. Creo, bueno, todos los que estamos aquí, algunos de los que nos escuchan o nos ven, pues ya están grandecitos, hemos pasado por esa época de adolescencia y de alguna manera hemos vivido con diferentes magnitudes esto. Claro, eran otras épocas. ¿Qué hace más diferente, no sé si agudo o grave o peligroso, para los adolescentes de hoy? ¿O es simplemente una época distinta? Esa pregunta es compleja. Creo que es una época distinta. Sin embargo, los trastornos han existido siempre. Como le decía, son multicausales. Entonces, tal vez en esta época se han ido identificando más, ¿verdad? Por la más información que podría correr a través de redes y otros medios de comunicación. Pero la verdad es que me parece que siempre han sido constantes. Claramente la influencia y el uso de las redes sociales y la forma en cómo se comunican en casa, cómo los padres también transmiten esa información de autocuidado, del estilo de vida, ha tal vez exacerbado que estos jóvenes se vean con la presión de tener que ir, ¿verdad?, tratando de sentirse pertenecientes a un grupo, ¿verdad?, o que calzan, se sienten aceptados o no. Y de esto podría ser el mayor detonante tal vez en esta época que quizá está viendo los jóvenes ahora. Hemos oído hablar, por ejemplo, de anorexia, de bulimia. ¿Cuáles otros trastornos? Trastorno por atracón es uno de los que se ve en menor cantidad. Ahora estamos teniendo también con más frecuencia el ARFID, que es un trastorno evitativo restrictivo, que hace que los menores igual no tengan tanta alteración de pensamiento, pero sí hay muchas conductas restrictivas sobre la alimentación. Este tiene una base de nacimiento a veces con un efecto de trauma. Quizá hayan tenido alguna experiencia, ¿verdad?, bastante aversiva en el pasado. Por ejemplo, no sé, recuerdo un caso de una persona que dice, no, esto no lo como porque me produce esto. Exacto. No, esto por aquí porque allá. No, esto. Y prácticamente, digamos, uno dice, es cierto que estas cosas al cabo del tiempo pueden generar, pero se restringen de muchísimo. Exacto. O bien el adulto, el papá, por ejemplo, o el encargado responsable tuvo una experiencia de esta y le transmite ese temor al niño y esto se va alimentando, ¿verdad? Y nos desarrolla un trastorno de ese tipo. Alguna vez comentábamos, pero muy por encima, quizá usted nos podría ayudar a profundizar, ¿por qué en esta etapa del desarrollo, estamos hablando de niños, de adolescentes, es tan importante estas situaciones que se están dando? Me comentaban que ellos apenas están en desarrollo de la corteza, la parte cerebral, sobre todo la corteza prefrontal, y no pueden ver, visualizar algunas cosas. Explíquenos un poco eso desde el punto de vista del desarrollo cerebral. Como usted bien dijo, la corteza prefrontal apenas está en su proceso de desarrollo. Justo en la etapa, por decirles, un periodo de tiempo como entre los 12 y los 14 años, existe a nivel neurológico un fenómeno que se le dice poda neural. Es como poda literal, ¿verdad? Hay una nueva restauración de conexiones nerviosas que empieza a generar en el joven, ¿verdad?, como, por decirlo más coloquial, un despertar, ¿verdad?, a su realidad, a su ambiente, sobre sí mismo, como sus emociones. Y esto va de la mano con ese desarrollo neurológico y físico, cambios hormonales, crecimiento, ¿verdad?, acelerado en esta etapa del desarrollo. Entonces, de forma muy abrupta, en pocos años, ¿verdad?, logran tener una aceptación, un nuevo cuerpo, cambios físicos, nuevas emociones, nuevos sentimientos, que les genera también un desarrollo en la forma de interpretar su mundo, externo e interno. Claro que se va terminando como de compactar, por decir, ese desarrollo entre los 15 y 16 y se puede prolongar, ¿verdad? Porque cada ser humano es diferente. Entonces, no podríamos decir cuándo esto concluye y todo lo que puede traerle al menor en ese lapso de tiempo, ¿verdad?
como es una nueva concepción de su yo, de sí mismo, de definirse, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Entonces, es por eso que muchas figuras que demuestran ciertos tipos de identidades, empieza uno a construir. Entonces, ¿quién soy? ¿Verdad? Y se da esta construcción desde la parte social y de lo que va entendiendo de sí mismo. Y es ahí donde muchas veces copia, tal vez no de formas adecuadas, ¿verdad? Estos ejemplos, ¿verdad? Haciendo un proceso de construcción personal, ¿verdad? Imagínense que estamos formando muchísimas habilidades. Desde la parte neurológica, la corteza prefrontal es el encargado, ¿verdad?, de desarrollar unas capacidades que se llaman funciones ejecutivas, ¿verdad?, que está organizar, planificar, ¿verdad? Son habilidades para la vida importantísimas que en esta etapa se empiezan como a potencializar, por decir, o a acuerpar. Entonces, si en este momento, ¿verdad?, empezamos a tener dificultades del desarrollo, ¿verdad?, muchas de estas funciones no se logran, ¿verdad?, concretar. Pero se espera, ¿verdad?, que ojalá el ambiente, la familia, el estudio logre estimular ese desarrollo neurológico también, haya una buena conclusión de esta etapa. Perdón esa reacción, porque fue inmediatamente como, uy, porque lo que uno ve en el ambiente y muy frecuentemente, desgraciadamente, es todo lo contrario. Las herramientas para la vida ni siquiera uno se las ve a los papás, ¿verdad? Entonces, en el hospital de niños, ya cuando llegan a la clínica del adolescente, es porque muchas cosas previas no funcionaron. ¿Cómo les están llegando los niños y cuál es el tipo de guía que ustedes están intentando dar a esos papás que a su vez les faltó y a los otros les faltó, y ahí vamos con la cadena? Sí, bueno, el hospital, al ser un hospital clase A especializado, ya nos llegan los casos tal vez más graves o con un avance del trastorno, en este caso, más severo. Entonces, pues muchas familias agotadas llegan, ¿verdad?, después de haber pasado por varios centros de salud o otros profesionales, donde muchas veces se espera una cura milagrosa, ¿verdad? Y claramente estos trastornos, bueno, al yo explicarle que a veces tienen muchos años atrás de desarrollo, pues no son poco tiempo el tratamiento, ¿verdad? Se lleva 2 o 3 o 4 más años. Entonces, claro, llega una familia muy agotada, el menor a veces desesperanzado, también el trastorno como tal más afianzado, entonces es más difícil trabajar con estas ideas y todo lo que mantiene el trastorno. Entonces, sí, en ese sentido, recibimos familias y toda una situación muy caótica. Los pacientes que llegan al hospital de niños vienen referidos, ¿verdad?, de otros centros de salud. Nosotros tenemos una serie de criterios específicos para poder valorar el caso y de esa manera saber si lo podemos abordar y claramente darle toda la intervención que sea necesaria. Pero la verdad es que sí, estamos teniendo casos bastante graves y cada vez con mayor frecuencia la cantidad. No quisiera, bueno, y es uno de los objetivos de estar bien, cerrar la puerta a la esperanza, porque si caemos en la desesperanza, caramba, el siguiente paso es muy rudo. Pero sí darle alguna guía a estos papás, muy bien, pasa esto, ¿qué se puede hacer? Si se requiere, obviamente, me imagino muchísimo compromiso, porque esto no es de llegar y entregarle el niño y el adolescente a la clínica del adolescente o al EVAIS, no, requiere mucha... Sí, el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria es familiar. Cuando una familia, un adolescente que recibimos en la clínica ingresa, nosotros hacemos un abordaje completamente integral. Ese menor es atendido por un trabajador social, una nutricionista, una enfermera de salud mental, ¿verdad?, más especializada, pediatras, ¿verdad?, una interacción constante con el tratamiento. Recibe una atención
más continua al inicio, pero realmente el abordaje tiene que ser de mucho compromiso. Usted ha dicho la palabra clave. Y la familia debe estar completamente dispuesta a permitir que se puedan trabajar, ¿verdad?, en todas las dinámicas, ¿verdad?, que se necesiten. No siempre es el caso, ¿verdad? No siempre tenemos esa disposición, pero se hace lo que se puede. Se dicen cosas muy duras, me imagino, en esas terapias, ¿verdad? Porque lo comentábamos, no es solo el trastorno, no es en sí, esto viene conectado con muchas cosas. Exacto. Y es lo que lo hace más complejo, ¿verdad? Claro, sí, porque bueno, no basta con una sesión de atención, ¿verdad? Debe de trabajarse en otras interacciones de la vida cotidiana del menor y claramente de la familia. Todos están afectados, todos están inmersos muchas veces en el trastorno. Entonces se debe trabajar con todos para que se tomen decisiones oportunas en el momento, o todo va a ser un tema importante, desde elegir ir al súper o no, que en verdad dónde lo vamos a involucrar o no, qué tanto vamos a hacer partícipe otros familiares o no. La toma de conciencia es compleja, ¿verdad? Y por eso es que se necesita el apoyo de todos. Y prestarle atención, volvemos a recordar los signos y síntomas, porque a veces uno dice, es un adolescente, se le metió. Sí. Y no, de repente cualquier cosita, ya le digo, es que esto no lo puedo comer porque, bueno, a ver. Sí, de los signos sí, que sé que no mencioné a profundidad al inicio, podemos ver cosas muy sutiles como desde el proceso de elegir la ropa, ¿verdad? También como ellos pasan largas horas y no viéndose en un espejo o no. También cuando empiezan a veces a hacer comentarios de que quieren ser más saludables o comer más sano, ¿verdad? A cualquier persona le suena muy bien que se coma sano, ¿verdad? Ahora sí, bueno, por dicha, eso tiene una ventaja, pero hay que... Ahí es donde tenemos que ir midiendo la pauta, ¿qué se refiere comer sano? Hay mucha influencia de entrar a gimnasios, de hacer deporte, ¿verdad? De qué manera podemos guiar estos buenos hábitos. También otro factor importante a veces es el aislamiento social, también comentarios asociados a los alimentos. A veces ellos no quieren salir o involucrarse en otros espacios sociales y puede estar asociado al problema de autoimagen, alteración de pensamiento. A veces se alejan hasta de sus amigos cercanos, tienen comportamientos un poco a veces erráticos o tendencias de hacerse daño. Sí. El famoso cutting, que hablaremos sobre eso en un espacio especial. Recuerdo que alguna vez uno de los fundadores de la Clínica del Adolescente, que escribe mucho aquí en La Nación, el doctor Alberto Morales, recomendaba, así como una de las cuestiones importantes, compartir al menos una comida. Exacto. Y ojalá sin estos aparatos en la mesa. ¿Qué otras recomendaciones les podemos dar a la familia como espacios de seguridad, no solo para trastornos de la alimentación? Ahí se pueden detectar muchas cosas. Sí, exacto. Es que lamentablemente eso se ha perdido, ¿verdad? Nosotros prácticamente decimos obligatorio que el menor no coma solo, ¿verdad? Hasta ya sea con una videollamada, pero que no coma solo, porque la conducta de alimentarse involucra también aspectos sociales. Entonces es importante a veces hasta reparar ese vínculo con los alimentos también a través de esta interacción social. Entonces, bueno, importantísimo que se coma en familia, que hayan más espacios de convivencia familiar. Hay gente que dice, es que no tengo plata, no es necesario ir a pasear todos los fines de semana, es estar juntos, quizá compartir un programa. Ese estar es tan importante. No sé si a usted le ha pasado o a ustedes, pero yo cada vez veo más frecuente esas escenas familiares en algunos lugares públicos donde todo el mundo está con el aparatito. Y lo que menos hacen es interactuar entre ellos. Eso, lo ideal sería, apártese de esto, ponga atención, eso que usted dijo, estar. Reglas familiares tan básicas como decir, bueno, a partir de ahora
vamos a alejar todos los medios, ¿verdad?, que tengamos electrónicos y vamos a compartir los alimentos. Algo tan básico como eso. Ahí es importante aumentar los tiempos de comunicación con los menores, ¿verdad? Acercarse cuando llevan muchas horas aislados, sacarlos a veces de esos periodos del cuarto, porque ellos necesitan esos espacios de aislamiento, pero siempre con esa guía y supervisión, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a cualquier cambio así abrupto, ya sea del estado de ánimo o alguna conducta en especial, ¿verdad? No solo de la alimentación, a veces cambios en el sueño o en los hábitos diarios, rutinarios, en sus pasatiempos, en sus gustos. Es estar atentos. ¿Y a dónde puede acudir un papá o una mamá que sospeche de algo, que algo no anda bien? Sí. No sé si desde la escuela ir a donde el orientador o qué camino o cuál ruta de, no sé si llamarle ruta de escape o de ayuda. Sí, claro. La verdad, lo ideal es buscar un profesional. De verdad, yo creo que orientadores, algunos docentes están capacitados, digamos, al menos como para decir, hay aquí una conducta de alarma y que ellos elaboren ya sea una referencia respectiva a un centro de salud o llevarlo a un pediatra, a un médico de verdad que pueda valorar el estado del menor y de paso, ¿verdad? Primero es pedir ayuda a un profesional, diría yo que es como la ruta, porque a veces empiezan a buscar entre los familiares, mira, a fulano le está pasando esto, mira, y como que nadie nos da una guía, sí, ¿verdad? Buscamos conocidos y así. No, lo ideal es un profesional de verdad, bueno, o acercarse ya sea al EVAIS, al centro de salud más cercano, ¿verdad? Donde pueda pedir ayuda y siempre es importante hacerlo rápido, porque a veces yo creo que los papás guardan también una carga de culpa porque no lo hice antes, porque, o sea, siempre es posible hacer algo, por pequeño que sea. Exacto. Es importante hacerlo lo más pronto, aunque sea para recibir información y aclarar mis dudas y saber, ¿verdad?, que esto no vaya a evolucionar a algo más, ¿verdad? Como le decía, son ideas, ¿verdad?, que se van alimentando a lo largo del tiempo. Entonces, desde el inicio que yo detecto comentarios o este proceso de aceptación del menor, de su cuerpo, de su imagen, si yo tengo mis dudas o si vemos que algo no va transicionando de forma esperada, busquemos, ¿verdad?, consejo, ayuda, informarse a través de ella, sea un psicólogo, un psiquiatra, algún profesional realmente que nos pueda aportar una luz y llevarlo lo más pronto posible. Porque sí se puede hacer algo. Sí. Siempre se puede hacer algo. Es algo que no se nos puede escapar de nuestra mente, de nuestro corazón también, porque es un asunto que también golpea nuestras emociones. Daliana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños, uno de nuestros hospitales emblemáticos aquí en Costa Rica. De verdad, esto es apenas empezando. Vamos a traer más temas relacionados con nuestra población infantil, con nuestros niños, niñas y adolescentes, porque sabemos que a los papás esto también les interesa y les preocupa mucho. Soy Ángela Ábalos Rodríguez, periodista de La Nación, y los espero en un nuevo espacio para estar bien.